El 3 de octubre de 1984, en la pequeña y aparentemente tranquila comunidad de Queensville, Ontario, se desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre a una familia y capturarían la atención de todo Canadá. Christine Jessup, una niña de 9 años, regresó de la escuela a su hogar. Ese día, como muchos otros, Christine llegó a casa en el autobús escolar y entró a casa. Era común que pasara un corto tiempo sola después de la escuela, ya que su madre y hermano tenían compromisos rutinarios fuera de casa. La pequeña Christine era conocida por su amor por la vida, su entusiasmo por la escuela y su participación en deportes. Esa tarde, después de llegar a casa, se suponía que se encontraría con una amiga en un parque cercano. Sin embargo, nunca llegó a ese encuentro. Cuando la madre de Christine, Janet Jessup, regresó a casa después de llevar a su hijo a una cita médica, encontró indicios perturbadores que sugerían que algo no estaba bien. La bicicleta de Christine, que ella cuidaba meticulosamente, yacía descuidadamente tirada en el suelo con el soporte doblado. Dentro de la casa, su chaqueta colgaba en un gancho alto, inusualmente fuera del alcance de una niña de su estatura. Además, su mochila estaba en su habitación y el correo había sido recogido y llevado adentro, lo que indicaba que Christine había estado en casa después de la escuela. Inicialmente, Janet no estaba excesivamente preocupada, pensando que Christine podría estar con su amiga como se había planeado. Sin embargo, con la caída de la noche y sin señales de Christine, el pánico comenzó a instalarse. Las primeras horas tras la desaparición de un niño son cruciales, y tanto la familia de Christine como las autoridades locales lo sabían bien. Por lo tanto, tan pronto como Janet Jessup dio la señal de alarma, la policía de la región de York se movilizó para iniciar la búsqueda de la niña de 9 años. Los esfuerzos de búsqueda comenzaron esa misma tarde. La policía, junto con voluntarios de la comunidad, peinaron los alrededores de la casa de los Jessup, extendiéndose progresivamente a áreas más amplias. A medida que las horas se convertían en días, la búsqueda se intensificó aún más. Se utilizó todo disponible, desde perros de búsqueda hasta helicópteros, para tratar de localizar a Christine o cualquier pista que pudiera revelar su paradero. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia, lo que llevó a una mayor conciencia pública y a un flujo de voluntarios que querían ayudar en la búsqueda. Sin embargo, a pesar de los exhaustivos esfuerzos, no se encontraron signos concluyentes de lo que le había sucedido a Christine durante las primeras semanas después de su desaparición. Los investigadores examinaron cada pista, por pequeña que fuera. Se siguieron informes de avistamientos, que más tarde resultaron ser falsas alarmas. Los residentes de Queensville, muchos de los cuales conocían íntimamente a la familia Jessup, se vieron profundamente afectados por la desaparición de Christine. El miedo y la tristeza envolvieron a la comunidad, unida por el deseo de encontrarla sana y salva. Padres que solían sentir que vivían en un lugar seguro comenzaron a preocuparse por la seguridad de sus propios hijos, y los niños, que antes jugaban libremente en las calles, ahora eran vigilados con mayor atención. En respuesta a la desaparición, la comunidad se movilizó de una forma nunca antes vista. Escuelas, iglesias y pequeños comercios se convirtieron en puntos de encuentro donde vecinos organizaban patrullas de búsqueda. Las familias, que hasta ese momento llevaban una vida tranquila, dejaron sus rutinas para participar activamente. Se distribuyeron miles de folletos con la imagen de Christine, y los postes de luz, ventanas de tiendas y tablones de anuncios de toda la región se llenaron de carteles pidiendo ayuda. No había lugar en Queensville que no estuviera marcado por los esfuerzos desesperados por encontrar a la niña. Conforme pasaban los días sin noticias, la frustración y el miedo se intensificaban. Los voluntarios continuaban registrando áreas boscosas y rurales, revisando cada rincón con la esperanza de hallar alguna pista. La búsqueda no solo movilizó a los residentes locales. Comunidades vecinas comenzaron a unirse al esfuerzo,
trayendo consigo una sensación de solidaridad, pero también la creciente ansiedad de que Christine podría no regresar jamás. Lo que al principio era un pueblo unido por la esperanza, pronto se vio envuelto en una tristeza colectiva, mientras la sombra de un posible final trágico se cernía sobre ellos. La policía, enfrentada a la falta de pistas claras en las primeras horas, evaluó varias teorías sobre lo que pudo haber sucedido con Christine. Inicialmente, prevaleció la idea de que la niña podría haberse perdido mientras exploraba los campos y bosques que rodeaban Queensville. Sin embargo, esa teoría pronto perdió fuerza. Christine era conocida por su inteligencia y sentido de la responsabilidad. Era improbable que se hubiera desorientado sin intentar regresar a casa o sin pedir ayuda a alguien. Mientras tanto, la posibilidad de que Christine hubiera sido secuestrada comenzó a tomar fuerza. Los agentes comenzaron a considerar la posibilidad de que alguien la hubiera abordado cerca de su hogar, tal vez alguien conocido, ya que no había señales de una lucha evidente en el lugar donde fue vista por última vez. Los investigadores temían que un extraño hubiera aprovechado el breve tiempo que Christine estuvo sola para llevarla lejos. Conforme pasaban los días sin respuestas, el optimismo se desvanecía y los peores escenarios comenzaban a surgir en las mentes de los investigadores y de la familia. La angustia de Janet Jessup, la madre de Christine, creció exponencialmente al no recibir noticias. Día tras día, la esperanza inicial se fue convirtiendo en una desgarradora aceptación de que el silencio prolongado solo podía significar una tragedia inminente. La comunidad también comenzó a sentirse inquieta. Los padres que habían dejado de preocuparse por la seguridad de sus hijos en el pequeño y tranquilo pueblo, ahora empezaban a tomar precauciones que antes parecían innecesarias. Los niños ya no jugaban despreocupados en las calles, y la sensación de seguridad que alguna vez había definido a Queensville se desmoronaba rápidamente. A medida que los días se convirtieron en semanas, el miedo de que Christine no regresara con vida se hizo más fuerte entre todos, transformando la desaparición en una pesadilla constante para la familia y los vecinos. El 31 de diciembre de 1984, la tranquila localidad de Sunderland, Ontario, fue sacudida por un descubrimiento macabro que pondría fin a meses de desesperanza y angustia. Un residente local, mientras buscaba a su perro perdido en una espesa zona boscosa detrás de su casa, notó algo que le resultó fuera de lugar. Desde la distancia, parecía ser simplemente un montón de basura esparcida entre los árboles. Pero, cuando se acercó, el olor nauseabundo y la vista de lo que parecía un cuerpo humano destrozaron su calma. El hombre retrocedió de inmediato, sintiendo el estómago revuelto y el corazón latiendo con fuerza, y corrió de vuelta a su hogar para notificar a las autoridades. La policía llegó rápidamente a la escena, y lo que encontraron confirmó los peores temores de la familia Jessup y de la comunidad. Los restos de una niña en avanzado estado de descomposición yacían entre la maleza, haciendo difícil la identificación inmediata. Aún así, una pequeña grabadora, encontrada a un lado del cuerpo, ofreció la primera pista crucial. Llevaba el nombre de Christine Jessup grabado en ella. La misma grabadora que le habían regalado poco antes de su desaparición. El área alrededor del hallazgo estaba cubierta de hojas secas y la atmósfera era opresiva. Los detectives, con caras sombrías, se dieron cuenta de la brutalidad del crimen al examinar más de cerca la escena. Parte de la ropa de Christine estaba dispersa alrededor del cuerpo, indicando signos claros de agresión. Las investigaciones sobre cómo y por qué Christine fue asesinada se intensificaron. La policía comenzó a revisar todas las interacciones previas, entrevistas y pistas recolectadas durante los meses anteriores. El asesinato no solo era un crimen violento, sino que también planteaba preguntas sobre quién podría haber querido dañar a una niña en una comunidad tan unida. Los investigadores se vieron obligados a considerar todas las posibilidades, desde un ataque aleatorio hasta algo mucho más siniestro y personal, dado el acceso que el perpetrador parecía tener a Christine. En el invierno de 1985, tras el descubrimiento del cuerpo de Christine Jessup, la policía intensificó su búsqueda del responsable. El caso tomó un giro dramático cuando las sospechas se dirigieron hacia Guy Paul Morin, un vecino de la familia Jessup. Morin,
un joven tranquilo y reservado que vivía cerca de la familia Jessup, se convirtió en el foco principal de la investigación. Guy Paul Morin fue arrestado por primera vez en abril de 1985, basándose en pruebas circunstanciales y en su comportamiento, que algunos consideraron sospechoso. La policía y la fiscalía construyeron su caso alrededor de la presunción de que Morin, siendo un solitario con un comportamiento inusual, tenía el perfil de alguien capaz de cometer tal crimen. Durante el juicio inicial, la fiscalía presentó varios testigos que pusieron en duda la coartada de Morin, alegando que había inconsistencias en su relato sobre sus actividades el día de la desaparición de Christine. Además, se intentó conectar a Morin con evidencia física a través de pruebas forenses que en ese momento eran innovadoras pero no totalmente confiables. Morin fue inicialmente absuelto en 1986, pero la fiscalía apeló y obtuvo un nuevo juicio. En julio de 1992, fue condenado por asesinato en primer grado, basado en pruebas más contundentes presentadas, incluidas pruebas de fibra y cabello que supuestamente lo vinculaban a la escena del crimen. Sin embargo, estas pruebas fueron objeto de controversia y críticas, ya que expertos y abogados defensores cuestionaron la validez y manipulación de las mismas. El caso recibió una enorme atención mediática y dividió la opinión pública. Algunos veían la condena de Morin como una victoria para la justicia y un cierre necesario para la comunidad. Otros, sin embargo, estaban preocupados por la posibilidad de un error judicial, dado el carácter circunstancial de parte de la evidencia presentada. No se encontraron pruebas físicas contundentes que vincularan directamente a Morin con el crimen. Las pruebas de ADN inicialmente no estaban disponibles, y las pruebas forenses, como las fibras y los cabellos encontrados en la escena del crimen, no pudieron vincularse de manera concluyente a Morin. La exoneración definitiva de Morin vino en 1995 cuando las pruebas de ADN, que se habían vuelto disponibles y refinadas, demostraron que no coincidían con las muestras de material genético encontradas en la ropa interior de Christine. Esto confirmó que Morin no era el autor del crimen y destacó las fallas en el proceso judicial original. Tras la exoneración de Guy Paul Morin en 1995, el caso de Christine Jessup entró en una larga fase de estancamiento que duró más de una década. A pesar de los avances tecnológicos y la revisión de las pruebas, la falta de nuevos sospechosos y la desaparición gradual del caso de los medios de comunicación dejaron a la familia Jessup y a la comunidad sin cierre. La investigación sobre el asesinato de Christine enfrentó múltiples desafíos. La evidencia crucial había sido mal manejada o perdida en los primeros años del caso, lo que complicaba enormemente cualquier intento de reanudación de la investigación. Además, la tecnología de ADN, aunque había avanzado significativamente, aún tenía limitaciones en cuanto a la extracción de material genético de muestras degradadas o contaminadas. El caso Jessup, aunque había desaparecido en gran medida de la cobertura mediática diaria, seguía siendo un punto de referencia en discusiones sobre errores judiciales y la necesidad de reformas en el sistema de justicia criminal. Documentales y programas de televisión ocasionalmente reexaminaban el caso, lo que ayudaba a mantener un cierto nivel de interés público y presión sobre las autoridades para que continuaran las investigaciones. Más de 2 décadas después del asesinato de Christine Jessup y la exoneración de Guy Paul Morin, la ciencia forense se había transformado profundamente. La clave para resolver finalmente este caso que había dejado a toda una nación perpleja no fue una pista convencional, sino una herramienta emergente que combinaba la persistencia de los investigadores con los últimos avances en tecnología, la genealogía genética. Durante los años 2010, la genealogía genética empezó a ganar terreno como una técnica revolucionaria para resolver crímenes no resueltos, también conocidos como casos fríos. Esta técnica innovadora permite a los investigadores utilizar bases de datos públicas de ADN, como GEDmatch, para identificar a sospechosos rastreando parientes lejanos. A través de la construcción de árboles genealógicos detallados y la comparación de perfiles genéticos, los genealogistas podían acercarse cada vez más a un posible autor del crimen, algo impensable décadas atrás. En 2019, motivados por la desesperación de la familia Jessup y con la esperanza de cerrar el caso, la policía de Toronto decidió recurrir a esta técnica avanzada. Enviaron las muestras de ADN recuperadas de la ropa interior de Christine a un laboratorio especializado en los Estados Unidos,
que había tenido éxito en resolver otros casos complejos utilizando genealogía forense. Durante meses, los genealogistas trabajaron con las muestras genéticas, utilizando meticulosas técnicas de triangulación familiar. A medida que los investigadores construían árboles genealógicos extensos, un patrón comenzó a emerger. La tarea era ardua y compleja. Requería analizar cientos de relaciones posibles entre parientes lejanos hasta que un posible nombre salió a la luz. Este proceso, que antes hubiera sido imposible debido a las limitaciones tecnológicas, permitió que el ADN tomara un rol protagónico en la investigación, revelando a Calvin Aubert como el principal sospechoso. Este avance marcó un punto de inflexión en el caso, demostrando el poder de las tecnologías modernas y la importancia de no rendirse en la búsqueda de justicia, incluso décadas después del crimen. Durante meses, los investigadores trabajaron incansablemente rastreando linajes familiares a partir de la pequeña muestra de ADN recuperada de la ropa de Christine. Día tras día, el equipo de genealogistas forenses reconstruía ramas familiares que abarcaban generaciones, acercándose más y más al posible asesino. La ansiedad entre los detectives era palpable. Sabían que este podría ser el momento que cambiaría el rumbo de una investigación de casi 36 años. Cada pista revelada se sentía como una cuenta regresiva hacia la verdad. Finalmente, en medio de la agotadora investigación, un nombre surgió del árbol genealógico: Calvin Aubert. El alivio momentáneo se transformó rápidamente en horror cuando se dieron cuenta de quién era. Aubert no solo era un simple nombre en una base de datos, era un amigo cercano de la familia Jessup, alguien en quien confiaban y que había sido parte de su vida diaria. La sorpresa fue doble. Aubert había muerto en 2015, lo que les impediría interrogarlo o llevarlo ante la justicia de manera convencional. El paso final era comparar su ADN. Cuando el resultado llegó, confirmando sin lugar a dudas que el material genético encontrado en la ropa de Christine pertenecía a Aubert, una mezcla de alivio y consternación recorrió a los investigadores. Habían encontrado al asesino, pero las preguntas apenas comenzaban. ¿Cómo pudo haber estado tan cerca y no ser descubierto antes? ¿Cuántas oportunidades habían pasado por alto para detenerlo? La identificación de Aubert como el asesino de Christine no solo cerró un caso que había perplejado a la policía durante casi 36 años, sino que también planteó preguntas sobre cómo se había manejado la investigación original y por qué Aubert nunca había sido considerado como sospechoso. La resolución del caso mediante técnicas de genealogía genética demostró el poder de estas herramientas modernas en la resolución de crímenes, pero también resaltó las limitaciones y errores del pasado. Calvin Aubert no era un extraño para la familia Jessup. Él y su esposa tenían una relación de conocidos con los Jessup, vinculada a través de la interacción social y profesional. La esposa de Aubert había trabajado con el padre de Christine, lo que había proporcionado a Aubert acceso ocasional a la familia y a su hogar. Esta conexión no había sido explorada profundamente durante las investigaciones iniciales, ya que Aubert nunca había sido considerado un sospechoso y su presencia en la vida de los Jessup se consideraba periférica y no sospechosa. La identificación de Aubert como el asesino fue un momento significativo de introspección para las fuerzas policiales. Surgieron preguntas sobre por qué no se había investigado a Aubert más a fondo en el momento del asesinato, especialmente considerando su proximidad a la familia. Documentos del caso revelaron que la entonces esposa de Aubert estaba al tanto de que Christine estaría sola en casa el día de su desaparición, un detalle que no se había seguido adecuadamente. La revelación de que el asesino había sido un amigo de la familia causó una gran conmoción tanto para los Jessup como para la comunidad de Queensville. Para la familia Jessup, fue especialmente devastador descubrir que alguien a quien habían conocido y confiado había cometido tal acto atroz. La comunidad, por su parte, experimentó una renovada sensación de traición y miedo, reconociendo que el peligro había estado mucho más cerca de lo que jamás habían imaginado. El caso de Aubert también planteó preguntas serias sobre las fallas en el sistema judicial y policial. La tardía identificación de Aubert subrayó la importancia de las técnicas modernas de investigación como la genealogía genética y la necesidad de su implementación en la resolución de casos fríos. También puso de relieve la posibilidad de que otras conexiones personales en casos similares pudieran haber sido pasadas por alto. Es vital recordar que proteger a los más pequeños es una responsabilidad que compartimos todos. Cada detalle cuenta para garantizar su bienestar y seguridad.
Si te interesan más historias impactantes como esta, asegúrate de revisar los vídeos similares que he preparado. Estas narrativas aportan mucho más sobre el valor de la comunidad, la justicia y, sobre todo, el cuidado hacia los más vulnerables. No te los pierdas.